Acá estamos. Buenísimo. Bueno, así que ahora damos inicio a lo que serían las primeras jornadas de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Precariedades del Trabajo. Eh, y bueno, hemos decidido trabajar en dos grandes debates, unos debates teóricos metodológicos y otros debates sobre casos puntuales que retoman las cuestiones sobre las precariedades laborales. En esta sesión tenemos tres trabajos, uno que es de Claudia Becker, que habla sobre las propuestas para un debate teórico-metodológico. El otro trabajo es de Betsabe Marín Nanco, titulado Revisión comparada de las definiciones y operacionalización de la precariedad laboral. Y el último, de Tania Ailón Gómez, La precariedad laboral en la era digital, su explicación desde los postulados del materialismo histórico. Eh, Como comentamos en algún momento, esta sesión dura 90 minutos, por lo tanto tendría cada exposición unos 20 minutos para hablar y unos 10 minutos para el debate. Eso digamos, lo podemos decidir si vamos hacia el final todo debate o debate después de la exposición, y también decidir si vamos a aprovechar estos 20 minutos para hablar o lo hacemos en menos tiempo para dar más lugar al debate. Así que eso es a elección misma de la sesión, pero creo que tenemos un tiempo lindo para charlar y compartir. Así que, así que bueno, si les parece bien, podrías comenzar, Betsabe, que estamos ahí en el orden de la programación. Gracias. Hola, primero, bueno, buenas tardes y buenos días. Buenas tardes por acá, en Barcelona, y buenos días por allá en Argentina y América Latina. Me pone un poco de presión esto de ser la primera, de las primeras jornadas, porque creo que, y no me siento digamos, pienso que es un espacio más relajado, ¿no? Entonces, pero bueno, igual hice una redacción de algunas cosas, entonces, bueno, me controlan el tiempo porque igual me paso un poquito, espero que no. Solo como, como forma de esquematizar un poco la presentación, voy a compartir una PPT pequeñita, pero en realidad va a ser mucho más Betsabe, ¿no era información. bueno que te presente? Lo Vale, vas. bueno. Uy, bueno, es que estaba acostumbrada a esta modalidad como de los congresos que te presentan antes, pero es un modo más relajado, ¿no? Bueno, yo estoy terminando mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estoy haciendo mi doctorado en sociología. En específico, trabajo sociología del trabajo y género. Y estoy estudiando la precariedad laboral en los gobiernos locales chilenos y su imbricación con las desigualdades de género. Dentro del trabajo que he venido haciendo, investigando, obviamente hay una revisión necesaria de lo que es la precariedad laboral, eh, y he descubierto que hay un mundo ahí, hay un mundo enorme, así que tiene mucho sentido esta red, eh, pero es un mundo bastante nortecéntrico o del norte global, ¿no? El debate y la discusión. Hay aportes que se han hecho desde otros sectores, pero creo que es necesario seguir avanzando en eso. Así que por eso me pone contenta el poder participar hoy día acá en este espacio que se está construyendo, para pensarnos desde el sur global. Me gusta utilizar ese concepto. Bueno, en este momento quiero mostrarles un poco de algo de la revisión que he hecho. Voy a convertir la pantalla. Aquí, a ver, un segundo, voy a tener que compartir. No sé si se comparte algo, no, todavía no. Vamos a ver. Un celular. Pantalla.
Vale. No sé si comparte se está compartiendo como la presentación Sí. o es Sí, solo sí. un PPT. Sí. Digo, vale. Ok. Entonces, bueno, nada, solo aquí mencionarles esto que un poco titulé esta propuesta como de reflexión, definiciones y operacionalización de la precariedad laboral, una revisión comparada, que es un poco el trabajo que he tenido que hacer para poder un poco hacer una propuesta para lo que sería el sector público en Chile, un poco hacia allá va la mirada, y hoy día solo quiero mostrarles como algo que tiene que ver con mi revisión de esto y cómo he agrupado también algunas las propuestas críticas también para poder em, em, hacer algunas propuestas para la precariedad laboral al sector público en particular. Em, Bueno, solamente el objetivo es discutir los límites teóricos y empíricos de la definición y medición de la precariedad laboral. Voy a poner unos esbozos de algo, quizás muy ambicioso el objetivo. Bueno, y la metodología, bueno, una revisión sistemática de literatura que he podido realizar. Em, en breve, quiero decirles que el marco un poco de la propuesta es que pensando en las definiciones si pudiéramos agrupar las definiciones que se han hecho de la precariedad laboral desde el norte global, podríamos hablar de como la propuesta de Osvaldo Blanco y Asten Julián, que hacen en 2019, sobre esta agrupación, ¿no? Entonces, hacen una revisión de la perspectiva institucionalista y regulacionista, centrada en la protección social, otra que es la perspectiva neomarxista, focalizada en la acumulación del capital, y por último, la perspectiva postestructuralista, centrada en las relaciones de poder. Yo a esa revisión propongo hago una revisión crítica de estas propuestas, no de Osvaldo ni de Asten, sino de cómo las propuestas del norte global han invisibilizado una serie de elementos y los agrupo en tres. Entonces propongo la pretensión de universalidad de los supuestos teóricos e históricos y sus recomendaciones en la práctica política. Dos, la invisibilización de la informalidad laboral en el sur y norte global. Y por último, la ceguera interseccional de la definición y también del reconocimiento del fenómeno. O sea, un poco, si bien esto tiene que ver con definición, la definición de la precariedad laboral está muy tomada de lo que ha sido, digamos, la investigación sociohistórica sobre el fenómeno. Entonces, hoy día se habla de un redescubrimiento, en el último tiempo se habla de un redescubrimiento de la precariedad laboral, porque creo que los aportes de los estudios laborales, la historia laboral, los estudios feministas, los estudios digamos, desde la mirada del sur global inclusive, han permitido un poco ampliar esto. Entonces, bueno, esa revisión que yo hago la quiero contar un poco de qué va. Entonces, si me permiten, voy a leer esto que preparé. A ver, aquí, por aquí. Con tantas cosas se me... Vale. Quiero partir por la primera propuesta o la primera crítica que se le hace a estas definiciones desde el norte global, que es la pretensión de la universalidad del concepto. Bueno, la pretensión de universalidad de la precariedad laboral supone considerarlo un fenómeno nuevo y homogéneo dentro del capitalismo neoliberal. El economista argentino César Neffa valora la propuesta de Roberto Castel, que sería parte de la corriente 1, la institucionalista y regulacionista, porque este señala que el problema de la precariedad no se encuentra solamente en la periferia de la población económicamente activa de los países capitalistas industrializados, sino que ha avanzado también en todos los países, sobre todo en los sectores que tenían empleos. Sin embargo, y esta es una crítica que le hago a Neffa, es que no logra ver que en su propia región el debilitamiento de la relación salarial solo se ha producido en el pequeño grupo que ha gozado de ella, dado que en territorios como el latinoamericano gran parte de relaciones laborales han permanecido por fuera del mercado laboral asalariado. Con ello, el desempleo y el subempleo, así como la precarización del trabajo o empleo, no serían síntomas de un deterioro de la integración social que se había construido progresivamente a lo largo del último siglo bajo el impulso de la relación salarial, que es una cita de Neffa,
sino que finalmente, y esto es propuesta que hacen algunas autorías, sería un continuum y una ampliación de formas precarias de trabajo. O sea, un poco eso es lo que tendríamos. Enrique de la Garza, sociólogo mexicano, ha cuestionado a la corriente regulacionista institucionalista por su uso fragmentario de teorías sociales, haciendo uso de imágenes impresionistas de casos particulares. Es como la obra de Richard Steinmetz, donde hace una revisión ahí de algunos casos y como que a partir de esos casos genera una teoría, ¿no? Entonces, claro, a eso se refiere con una revisión impresionista. La teoría regulacionista institucionalista invisibiliza la existencia tanto dentro como fuera del mundo occidental de empleos no estables. La norma es el empleo típico, es decir, aquel que proporciona un contrato permanente, seguridad social, derechos laborales como garantía de sindicalización. Y la excepción es el empleo atípico. Esto es, contratos temporales, jornadas parciales, contratos no escritos, entre otras. Esta es la principal premisa que se está deconstruyendo en la actualidad. En ese sentido, la tesis sobre la precarización vía erosión de estado de bienestar muestra limitaciones, si se considera la larga historia del capitalismo mercantil, industrial, financiero. Es una propuesta de Doré. Bueno, la experiencia del pleno empleo, la alta seguridad social y organización sindical en democracia estuvo limitado a economías avanzadas y en un tiempo corto y excepcional del capitalismo, que coincidió con el fordismo y el auge de políticas keynesianas. Es decir, se trata de una lectura pertinente, pero para un tiempo y espacio acotado. Un poco eso sería como esta crítica, ¿no? Que es algo más bien acotado y se ha universalizado como en general en las propuestas discursivas desde el norte global. Complementariamente, Hernán Cuevas, historiador y cientista social chileno, plantea la ahistoricidad y homogeneidad de la explicación de la teoría regulacionista, argumentando que dichos mecanismos se engarzan de manera diferente en cada sociedad. Es vital considerar los contextos territoriales, sociales, económicos, políticos, institucionales y culturales en los que se da la relación entre capital y trabajo. Esta relación es siempre intrínseca. Esta relación es siempre intrínsecamente una relación territorializada, localizada y globalizada a la vez. Y sus respectivas características históricas obligan a mirar estas particularidades que adquiere la precariedad laboral como los mecanismos que la producen. Así, extender esta lectura hacia otros espacios significaría universalizar una forma particular de sujeto laboral, que es varón, blanco, sindicalizado, capacitado y ciudadano, y la consiguiente invisibilización de categorías marginales de personas, entre las que estarían aquellas sin mayor capacitación, mujeres, migrantes, jóvenes, discapacitadas, entre comillas, para nombrar solo algunas categorías que no coinciden con la figura dominante del sujeto laboral regular. Esta invisibilización es la que también se le cuestiona a Guy Standing, que ya me imagino que lo conocen. Como parte del entramado teórico que supone considerar la precariedad como un fenómeno nuevo, Standing plantea la aparición de una nueva clase, el precariado. Cuevas, que intenta poner en valor la propuesta del escritor británico y su aplicación en América Latina, refiere que en la región el precariado como nueva clase es menos clara en su existencia y definición. Se muestra escéptico sobre la formación del precariado con el retroceso del estado de bienestar en el sur global, puesto que nunca hubo uno robusto. Por su parte, el sociólogo holandés Jan Breman cuestiona su propuesta como nueva clase global, argumentando que la obra apenas revisa y ejemplifica la realidad de otros territorios que no sean las economías del norte global, cuya población se habría acostumbrado tras la posguerra, que la vida y el trabajo seguirían mejorando, enfrentándose en las últimas décadas, especialmente luego de la crisis financiera del 2008, a un fuerte deterioro de estas. Por ello, Breman sugiere que el precariado sería un concepto espurio, dado que excluye al sector más amplio de la mano de obra mundial, atrapado en condiciones de precariedad mucho peores, que no pueden sumarse a la deriva de la movilidad descendente de Standing. Por tanto, lo que Standing llama precarización aparece como la corriente en el sur, aparece como lo corriente en el sur global, como el estado normal del trabajo y la experiencia de protección y seguridad como la excepción y casi como un privilegio de clases medias y acomodadas.
el sociólogo argentino Ronald Mank va más allá al cuestionar el precariado tanto como categoría de análisis sociológico como discurso político. Primero plantea la escasa rigurosidad analítica y solidez empírica del constructo teórico, puesto que malinterpreta la complejidad de la formación de la clase. A su juicio, Standing define el precariado por lo que no es, más que por lo que sí es. No hay elementos suficientes para configurarse como una nueva clase social o incluso una clase en formación, puesto que no expresa nuevas formas de relacionarse en el capitalismo contemporáneo, ni tampoco se comprende cómo éstas podrían ser fundamentales para la reproducción del sistema social en su conjunto. Mank lo considera apenas un reclamo postmoderno de somos todos precarios, un conjunto impresionista de imágenes que engloban al precariado en el mundo. Cuestiona que dicha expresión actúa en el sur global, bajo el modelo eurocéntrico clásico de colonización conceptual, aunque sus promotores no se preocupan por esas implicaciones. Mientras que en el norte contribuye poco a los debates en curso relativos a la transformación de la clase obrera en la globalización neoliberal, donde en el mejor de los casos describe una cierta fase de la historia de la clase obrera de la Europa post-fordista. Esta crítica es bastante similar a la que se le hace también a Richard Sennett. Como discurso político, también respecto al tema de la precariedad, Mank también considera que no es globalizable, en tanto detrás del constructo teórico hay una demanda porque el trabajo, el empleo y el rol del Estado vuelvan a ser lo que eran. Esta situación es posible en estados que vivieron los beneficios del capitalismo fordista, en aquellos que vivieron un laborismo sin precedente en la mayoría del mundo. Así, es difícil que permee el discurso de la precariedad en espacios donde el trabajo ha sido sinónimo de trabajo precario. Además, Mank, quiero destacar esta parte, advierte del riesgo, incluso irresponsabilidad, que es proponer el precariado como clase peligrosa para las democracias. Esto viene muy bien, sobre todo en el contexto, en el avance, el ola fascista que estamos viviendo, digamos, en diversos ámbitos del mundo. El argumento fundamental de Standing radica en que, dada su precariedad, este grupo es altamente susceptible de plegarse a discursos fascistas y racistas, el precariado. Al respecto, Mank responde que la noción de clase peligrosa posee una larga historia en la construcción racista del otro, cuando ser clase trabajadora pobre estaba fuertemente asociada a ser un criminal, como en el caso de ideólogos burgueses en París de mediados del siglo XIX. Esta teoría amenaza la posibilidad de construir un discurso político progresista en torno a la precariedad, que gire alrededor de la transformación social. Más bien vendría a reforzar la idea de que este precariado emergente es una patología social. Bueno, voy a pasar a... Bueno, Standing insiste, cuando se trata de defenderse, en que sí, perdón. Standing insiste en que si argumentando que una misma necesidad no significa una misma visión de las cosas. En el futuro, el desafío es convertirse en una clase en sí para que el precariado pueda abolirse como clase. Así, más que luchar por 7 formas de seguridad laboral planteadas en los 80, en las que se basaba la agenda de sindicalización y de partidos laboristas del siglo XX, y la tradición socialdemócrata, hoy se debe luchar por el salario universal y lo que se conoce como renta básica universal, el empoderamiento de la acción colectiva. Estas son las 2 formas de seguridad más relevantes en la era de la transformación global. Se trata de fortalecer la capacidad negociadora de individuos frente al capital y al Estado. Y para ello los sindicatos serían importantes, pero también considera Standing que nuevas formas de asociación colectiva son necesarias para dar voz al precariado en todos los foros relevantes dentro y fuera de los lugares de trabajo y por encima de todo en la confrontación con el Estado. El precariado, para él, es una clase social peligrosa en tanto cuestiona las ideologías políticas dominantes y tiene un potencial transformador y aspira, a diferencia del proletariado, a conseguir un conjunto de actividades laborales mediante la construcción de la libertad ocupacional y no encontrar un trabajo asalariado a tiempo completo y proyección de futuro. Así, para cerrar esta primera crítica,
Se cuestiona especialmente la teoría de guy standing, pero esto no le quita valor a la obra del precariado. Podría ser una pieza importante para discutir y delinear la emergente agenda de investigación sobre precariedad laboral en América Latina y probablemente en el sur global. Ahora, como segunda crítica a estas formas de definir la precariedad está la invisibilización de la informalidad. La lectura sobre la precariedad laboral en el sur global, dominada por el mainstream, ha impedido mirar categorías sociales y procesos de larga data. En este punto se plantea que la aparición de la informalidad en el análisis del mercado de trabajo ha permitido dar cuenta de que gran parte de la masa trabajadora en regiones de América Latina, India o África se encuentra allí. Si bien la informalidad es una categoría que se ha desarrollado desde los 70, había sido ignorada en los estudios sobre los avances de la precariedad, permitiendo sostener la hipótesis de que era un fenómeno de reciente aparición tras los 30 años gloriosos de Europa y Estados Unidos. En la actualidad, sin embargo, cada vez son más las investigaciones que sitúan su aparición, al igual que el de la precariedad, desde que existe la relación salarial en diversas sociedades del sur y norte global. ¿Sabe? Perdón, ¿es posible que esté trabado el power, el coso de la presentación? Puede ser que no la... ¿O seguís todavía en los... Ahí está, ahora sí. Ahora vemos la Bueno. invisibilización. Eso. Vale. Bueno, dale. Bueno, estas son unas citas nada más que no es nada importante, porque no quise poner todo en el Power, son unas citas que voy a leer muy brevemente. Bueno, antes de leer esta cita de la invisibilización de la informalidad laboral, quería señalar que los enfoques hegemónicos sobre la precariedad laboral han excluido a la población con empleos informales, ya sea en el sector formal o informal, y quienes la han contemplado la observan como un conglomerado homogéneo. Jan Breman, de quien es esta cita, analiza críticamente la ausencia de la informalidad en las estimaciones de Standing, cuando describe la composición del precariado. Primero, refiere que esta es diversa, no solo está compuesta por personas en edad adulta que trascienda la infancia, la adolescencia y la vejez. La primera cita dice, la pequeña ventana a través de la cual ve la cuestión. En la India, más del 90% de los 500 millones de trabajadores deben buscar su sustento en la economía informal. Así como en gran parte del sur global, la fuerza de trabajo se exprime no solo de los hombres y las mujeres, sino también de los niños y los ancianos, ya que se requiere la contribución intermitente de todo el hogar para sobrevivir. Se trata de un enorme ejército de reserva, sometido tanto al sobreempleo como al subempleo. De hecho, los propios términos trabajo, trabajador y mano de obra tienen diferentes significados en estos vastos sectores informales. Así, a juicio de Breman, la informalidad es multiclasista, estructurada por diferentes niveles de explotación. Las personas que la componen están estratificadas y todas sufren sujeción al capital, aunque esta se presenta de diversas formas, así como su afrontamiento y resistencia. En esa línea, aunque Breman considera discutible la definición del precariado, sí que se muestra de acuerdo con Standing sobre una mano de obra compuesta. Otra idea relevante es que los estudios sobre y desde el sur global y su relación con las economías industrializadas han puesto en debate la informalización de las relaciones laborales. La visión eurocéntrica o del Atlántico Norte, que se centra en la historia de los antiguos territorios metropolitanos, plantearía una dicotomía entre economías formales e informales. Sin embargo, Monk afirma que la trayectoria del capitalismo global muestra una histórica, permanente y dependiente relación entre la informalidad y la formalidad en el empleo. Así, lejos de ser dos polos, se trataría de un continuo, basado en considerables sinergias y áreas grises superpuestas. Desde el enfoque postcolonial, esto daría paso a una radical heterogeneidad global en las relaciones capital-trabajo, que no enfatizaría ni la singularidad del sur ni el excepcionalismo del norte, sino que el desarrollo global es desigual, pero combinado. Es que el capitalismo está cada vez más infundido por la heterogeneidad, es decir, por la existencia contemporánea y estructural de una nueva economía y explotación, corporatización del capital y acumulación de formas primitivas, procesos de financiarización y trabajo forzado. ¿Cuánto tiempo me queda?
5 minutitos. Vale. Bueno, la heterogeneidad que ha permitido mirar la inclusión de la informalidad en el mundo del trabajo ha permitido observar una variedad de regímenes de trabajo informal precario. En ese sentido, Mann invita a preguntarse por la falsa homogeneidad en el empleo atípico, sugiriendo que no necesariamente es negativo. Para Breman, la lección política que hay que extraer de esto no es clasificar las distintas fracciones de la mano de obra en una secuencia de mayor a menor vulnerabilidad, como ahí están, sino desarrollar estrategias que subrayen sus puntos en común, formar alianza entre los sectores organizados e informales, no enfrentarlos entre sí. Aun considerando lo dicho y tal como se plantea en el punto anterior, la informalidad es insuficiente para explicar la situación actual del mundo del trabajo, pero es fundamental para dar cuenta de la heterogeneidad de los mercados de trabajo y las inequidades sociales que crónicamente han incubado en el subglobal. Este concepto no abarca todo lo que representa hoy la precariedad laboral. Ejemplo de ello es que la formalización no ha significado mayor seguridad y estabilidad en el sector, por ejemplo, agrícola, o en el sector portuario, o en el sector privado del cuidado y el trabajo doméstico. Esta localización dentro de un fenómeno más amplio como es la precariedad no le quita el peso teórico y político a la informalidad. Rajab Mahmoud plantea que la informalidad nació con el capitalismo y le acompañará en tanto exista. Así, la precariedad y la informalidad son comprometidas como características históricas y estructurales inevitables del capitalismo. Hoy, en su fase neoliberal, lo que ha ocurrido es la expansión y profundización global de la precariedad y la informalidad laboral, debido al crecimiento exponencial de los mercados. Como se ha dicho, esta realidad no es nueva para el sur global, por eso los cuestionamientos a la promoción y el regreso al trabajo decente, en tanto nunca ha sido la norma en el mundo postcolonial. Más bien la superexplotación, la acumulación por desposesión y la acumulación originaria permanente han prevalecido. Esto es lo que Mann considera destacable de la propuesta de Standing, los procesos a los cuales hace referencia la precariedad. No obstante, para Mahmoud, el concepto precariado está agotado y la precariedad es una condición más específica de lo que usualmente implica, ya que es parte de un amplio proceso de desposesión y generación de nuevas poblaciones excedentes. La precariedad sí es una característica constante del desarrollo desigual y combinado del capitalismo y afecta a una buena parte de las categorías laborales del heterogéneo mercado laboral. Finalmente, frente a la invitación de revisar el concepto de clase trabajadora en la época del capitalismo neoliberal, Mann propone una dinámica general de deconstrucción y reconstrucción del concepto de clase trabajadora a escala global, basada en la dialéctica de Marx y Polanyi, dado que ninguna de estas dos perspectivas es suficiente por sí misma, pero su interrelación y entretejido permiten desentrañar algunos de los procesos contemporáneos que afectan al trabajo. Bueno, voy por la última. La ceguera interseccional. Otro de los temas claves que ha sido cuestionado a la visión hegemónica de la precariedad laboral ha sido la invisibilización de las intersecciones categoriales que atraviesan a los sujetos y por tanto, aquí voy a cambiar, a los fenómenos de los que hacen parte. Por intersecciones se entiende el resultado que deja ver la confluencia de opresiones derivadas de la clase, el género, la raza, la ciudadanía, entre otras, en los sujetos sociales. Kimberly Crenshaw plantea el ejemplo de la violencia hacia las mujeres de color, que no encontraban en el discurso político de los hombres negros ni el de las mujeres blancas los elementos que explican la totalidad de su experiencia en tanto mujeres trabajadoras y en tanto afrodescendientes. Se enfrentan al dilema de posicionarse en uno u otro grupo marginal. Así, la lucha antirracista y la feminista omitían a las mujeres de color. La obra de Crenshaw es muy conocida y utilizada para ejemplificar la importancia de analizar los fenómenos en clave interseccional, y la precariedad laboral no escapa a dicho debate. Agregando una cuota más de complejidad al desafío del análisis interseccional, Carmen Romero invita a no asumir una preeminencia de una situación de opresión por sobre otras, sino valorarlas en su complejidad contextual y las diferencias de poder que allí se configuran.
en el ámbito del trabajo, lo material ha estado por sobre lo simbólico. La socióloga española, diferenciándose críticamente de Nancy Fraser, propone que las posiciones precarizadas en lo simbólico, es decir, diferentes de la normatividad hegemónica, tienden a corresponderse con posiciones precarizadas en las relaciones laborales comprendidas como temporalidad radical, irregularidad, empeoramiento de las condiciones de empleo, bajos salarios y dependencia. Bueno, finalmente caería en dualismos y en la discontinuidad entre elementos económicos y simbólicos, dificultando la posibilidad de abordar los modos en que las distintas posiciones sociales surgen como efecto de jerarquizaciones y ordenamientos diversos y de opresiones simultáneas. Dichas posiciones no son aleatorias, se acumulan en ciertos colectivos. Esto hace necesario analizar las pautas de diferenciación que las producen, ampliando la concepción de precariedad, una que no separe los aspectos simbólicos de los económicos, pero no en tanto que estrategias políticas distintas potencialmente contradictorias, sino como aspectos irreductibles e inseparables que se sostienen mutuamente. Así, una concepción ampliada de la precariedad debería, primero, atender a los modos en que determinadas posiciones son constituidas en relaciones de poder enormemente desiguales. Segundo, cuestionaría la reducción del trabajo al empleo e incorporaría el análisis de actividades no sustentadas en una relación contractual formalizada, superando la decisión implícita entre tiempo y espacio de trabajo y tiempo y espacio de vida, o entre lo público y lo privado. Cuestión especialmente importante al momento de atender a las mujeres como sujeto laboral. Esta definición permite distinguir las inercias androcéntricas de los análisis sociales que tienden a perpetuar al varón blanco occidental heterosexual y no discapacitado como referente hegemónico y neutro del sujeto trabajador con la relación al cual determinadas posiciones y personas aparecen como diferentes. Ese tipo de personas, mujeres, personas inmigrantes, personas no blancas o con una etnicidad diversa a la mayoría, se sobrevisibilizan y devalúan en su corporalidad marcada. Son posiciones donde no se puede priorizar una forma de injusticia ni ser caracterizadas por una única diferencia. Así Sí, lo que dice la cita. Nunca somos solo mujeres, sino al tiempo ocupamos posiciones de clase étnico-raciales, de preferencia sexual o de capacidad o discapacidad. Bueno, solo para cerrar decir que estas tres críticas que propongo, buscan hacer un aporte para poder deconstruir como las definiciones que hay. No alcanzo a presentar la parte de la operacionalización, que la podemos conversar después. Era más largo de lo que yo pensaba el texto. Pero un poco he revisado algunas de las propuestas de operacionalización que se han hecho y la idea sería como analizar pensando en estas tres críticas, ¿no? Y también hice la revisión con el chat GPT para corroborar a ver si tenía estas mismas dimensiones, que también lo podemos conversar quizás en la parte del conversatorio, a ver si se corrobora o no con estas dimensiones de la precariedad y cómo, que es una pregunta más que nada, para que compartamos en el taller, es cómo estas tres críticas pueden aplicarse al desafío de medir la precariedad laboral. Estas han sido las últimas propuestas, no solamente en América Latina, sino que en general, digamos, como en el norte global también, en Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea. Eso, gracias. Bueno, mil gracias. Creo que estaría bueno juntar todo hacia el final. Así que vemos si Tania puede continuar con la exposición. Damos la bienvenida al resto de compañeros que se va sumando, a Dasten, a José, a Usuario, que no sabemos quién es, Usuario, a Luis. Así que bueno, Tania, no sé si podés comenzar con tu expo.
Hola, bueno, me toma de sorpresa, creo que yo soy la última, ¿no? En el programa, no soy la tercera. Sí, pero Claudia no está, así que empezamos con Betsabe. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, aquí estamos. Bien, a ver, lo que yo pretendo en estos 20 minutos, tal vez me tomo unos 5 minutos más si no los molesta, compañeros, es ver cómo a partir de dos postulados del materialismo histórico, del programa de investigación del materialismo histórico, es posible explicar la precariedad y conceptualizarla, ¿no? Evidentemente es una mirada macro, ¿no? Es una mirada grande del capitalismo. Podemos a partir de eso, digamos, ir concretizando los análisis, las particularidades de las partes dentro de la totalidad, en términos de la filosofía marxista también. Bueno, ese postulado que yo lo tomo y que lo he estado trabajando con investigaciones en mi campo, yo soy socióloga, soy economista política, me he especializado en estudios del trabajo, y bueno, yo esta contradicción la he ido trabajando a través de investigaciones empíricas, ¿no? Y es esta que nos dice Marx en las 11, o diré en el prólogo a la economía, a la crítica a la economía política, ¿no? De que un modo de producción se desarrolla a través de la interacción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, y que en una cierta fase de desarrollo ellas entran en contradicción, en conflicto, y eso se manifiesta en el mundo de la superestructura, en la ideología, en la lucha política, en fin, ¿no? Y la otra que tiene que ver con que la lucha de clases es el motor de transición de un modo de producción a otro, que yo, o sea, esto lo asumiría más bien como evidente, de que nos explica no solo esto, sino un conjunto de transformaciones sociales, ¿no? Son las luchas finalmente las que definen y conducen los derroteros por los que se da salida a determinados conflictos. En este sentido, es que primero, o sea, y sobre la base de, o sea, considerando más bien estos postulados del materialismo histórico, voy a proponer algunas entradas explicativas acerca de la expansión de la precariedad laboral. Bueno, es bueno, solo en términos de resaltar, digamos, ¿no? No es que esta sea la única definición de precariedad que existe en la actualidad, pero yo voy a contrastar esta visión que me parece puede ser contrastada de manera más o menos ilustrativa y extrema respecto de la concepción que asume el marxismo para darle un nombre a lo que es precario desde el propio Marx, ¿no? No es... Ya, desde el punto de vista, digamos, institucionalista, que es el que maneja sobre todo la OIT, la CEPAL, los organismos internacionales, el trabajo precario es todo trabajo que no se encuadra en las normas laborales de protección del trabajo, que no es estable, que no tiene goce de beneficios sociales, o si los tiene incompletos, precarios, ¿no ve? Y que bueno, no es un trabajo generalmente a tiempo completo, y como lo hemos conocido en la era gloriosa del capitalismo de los 30 años, ¿no? Y bueno, desde esta concepción, o sea, el capitalismo, la precariedad es explicada o se asocia a la aplicación del neoliberalismo a través de un conjunto de lo que podemos llamar contrarreformas, ¿no? Que va desarmando el andamiaje legal de protección laboral, ¿no? Entonces es más o menos, no, a grosso modo, no estoy siendo exhaustiva ni haciendo citas en este caso, y que contrasto, digamos, que es lo diferente desde la perspectiva del materialismo histórico, ¿no? El trabajo precario, la precariedad como condición social, desde esa perspectiva son propias de la reproducción del capital, desde sus orígenes además, ¿no?
no es una cosa que surge con el neoliberalismo, sino que es propio desde sus orígenes, ¿no? Y en realidad allá en la época, digamos, en que despuntaba el capitalismo, disolviendo las formas precarias, digamos, las formas precapitalistas, es cuando se ve de manera muy notoria la precariedad, el abandono, podemos decir, de grandes poblaciones, y ahí surge la economía política como ciencia social, ¿no? En realidad es la primera ciencia social, preguntándose de dónde vienen los pobres, ¿no? Y eso lo saben ustedes, lo sabemos todos. Entonces, esto es así, es concebido así. Y evidentemente las poblaciones precarias no han debido de existir solo en el capitalismo, evidentemente han existido en formas de organización social anteriores. Me estoy refiriendo a esta etapa. Entonces, en esta situación, o sea, ¿cuál es el criterio, digamos, que asume el marxismo para definir lo que es precario? ¿No? Y en la definición, en realidad, de condiciones precarias de reproducción de la fuerza de trabajo, tiene como criterio central el grado de explotación de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Si ustedes ven en el Capital, Marx define unas condiciones históricamente medias o promedio, dentro de las cuales el grado de explotación es socialmente aceptable y negociable históricamente. Cuando por condiciones políticas, fundamentalmente, y condiciones económicas, porque también tienen que ver con los ciclos económicos, pero fundamentalmente con la correlación de fuerzas entre los trabajadores y los patrones, ¿no? Esto desciende por debajo de ese promedio, es que Marx de manera clara, cuando nos habla de la sobrepoblación relativa, de manera clara se va a referir con el término precario, ¿no? Una condición de reproducción de la fuerza de trabajo, condiciones precarias, ¿no? Cuando no llega, digamos, al nivel necesario para reproducir en esas condiciones su propio ser y a su familia, ¿no? Bueno, y es el grado, digamos, es de manera más o menos directa, esta situación precaria se va a relacionar en el mismo capital, está esto, con dos dimensiones. Una es, digamos, la dinámica de acumulación de capital, que ustedes conocen bien, o sea, que tiende a elevar la composición orgánica del capital, que se transforma de manera muchas veces abrupta en los periodos de crisis y que se traduce en grandes despidos o también en importantes atracciones de fuerza de trabajo, pero que tiende a formar lo que se llama la sobrepoblación relativa en el capitalismo, relativa en términos de necesidad del capital. Y el otro elemento fundamental que toma Marx es el de la lucha de clases, ¿no? Es decir, la situación de la clase obrera, su organización, la organización de los trabajadores para poder en determinado momento defender y luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿no? La correlación de fuerzas es un elemento fundamental en la explicación de la precariedad, si queremos, y de las condiciones de precariedad en el capitalismo y en toda sociedad de clases, finalmente, ¿no? Esto no significa, y esto es lo que hay que ver, ¿no? Negar la importancia de la norma en la regulación de las relaciones laborales, ¿no? Sino situarla en el lugar que ocupa, en el lugar que pienso, no ocupa, como resultado permanente del estado de la lucha entre patrones y trabajadores, ¿no? Que en última instancia es una lucha porque ¿quién se apropia del mayor cantidad de excedente que se produce en una sociedad, ¿no? Cuando ustedes en los textos, por ejemplo, he leído algunos textos de sus trabajos, se refieren justamente a que ahora ya toda la sociedad es precaria, o sea, se puede hablar de una sociedad en realidad precaria, cosa con la que no estoy muy de acuerdo, porque no creo, por ejemplo, que la gran burguesía se reproduzca de manera precaria, que siempre hay que distinguir, ¿no ve? Y no solo entre clases, sino también en géneros y todo. Las mujeres nos llevamos la peor parte también en muchos sentidos, ¿no ve? Entonces, estamos hablando justamente, ¿no ve?, de esa situación. Entonces, la norma evidentemente es importante, la norma se transforma, la norma, además, yo he visto y he comprobado a través de mis trabajos de investigación
por ejemplo, en la época en Bolivia, aquí cuando el MAS empezó con la reforma laboral, los trabajadores empezaron una lucha más agresiva contra los patrones porque se asentaron en la norma, y la norma era importante, por supuesto, porque ellos decían, bueno, ahora usted va a cumplir la norma, un arma que no tenían antes, pero es un arma dentro de un contexto, ¿no? De lucha que es la que finalmente va a definir qué es lo que se hace con la norma, ¿no? Yo pienso que un poco hay que desilusionarse de esa visión y existe, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones, la idea de que si se cambia la norma va a cambiar la situación. Y sabemos que eso no es así, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este marco interpretativo, que se los digo a grandes rasgos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Consideramos a la precariedad como una forma de manifestación, entonces, o sea, su crecimiento, su expansión, las formas que asume en lo que se llama ahora el sur global, el norte global, en fin, yo llamo más centro-periferia en el mundo, digamos ya, pero con ese lenguaje igual no vamos a entenderlo, que es una manifestación de la contradicción, justamente entre el alto desarrollo de las fuerzas productivas, que en la era actual alcanza niveles deleterios, y las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de apropiación, que son de carácter eminentemente privado y monopólico, ¿no? Los grandes monopolios en el mundo actual, que son los que se dedican a la explotación de la tecnología digital, concentran deletéreas cantidades de recursos y de riqueza. De eso no lo podemos negar y lo podemos comprobar con datos, ¿no? Entonces, yo entiendo desde el marxismo como una manifestación de esa contradicción en última instancia, ¿no? Porque en el marxismo nos movemos mucho entre fenómeno y esencia, entre lo que se ve aparentemente en los síntomas y en lo profundo de los procesos sociales. Entonces, a ratos parece muy lukácsiano, pero bueno, es así el método, ¿no? Bien, ¿y cómo es, digamos, que se manifiesta ahora de forma más clara y en términos más rigurosos, ¿no? Yo con los datos que he ido revisando cuando trabajo algunos artículos, en fin, he podido ir comprobando que hay una magnitud importante en el mundo y en el capitalismo central. Es la magnitud de lo que Marx denominaba la sobrepoblación relativa estancada. O sea, el desarrollo tecnológico y su consumo bajo relaciones capitalistas a lo que lleva es que a cada vez una cantidad más grande, por eso tenemos tanto problema para que los jóvenes se incorporen, para que los jóvenes tengan trabajo. Los jóvenes son los más precarios, los mismos estudios de los organismos internacionales lo van mostrando. Hay más dificultad a pesar de que se cualifican, a pesar de que la sociedad gasta tanto dinero en cualificar esa fuerza de trabajo para incorporarse. Es una forma también de destrucción de las fuerzas productivas, porque preparamos tanto a nuestra juventud, pero no encuentra camino, ¿no? Entonces, es una característica, es un rasgo del capitalismo actual, ¿no? Además, porque tiende continuamente esa innovación tecnológica, desecha cada vez más y vuelve obsoletos muchos conocimientos al mismo tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo es captada esta sobrepoblación relativa? Esta forma de sobrepoblación relativa es captada en los organismos internacionales con esto que le llaman desempleo de larga duración, que yo la tomo como un proxy, ¿no ve? O sea, es un proxy, y algunos datos, por ejemplo, que he logrado captar para el 2019 de las estadísticas de Eurostat registradas por el INE de España, mostraban que en promedio 28 países de la Unión Europea, ¿no? Tenían, o sea, en relación al desempleo total, el 40.5% del desempleo era desempleo de larga duración, ¿sí? Es una tendencia. Después, si hacemos, digamos, de manera ya no promedio, sino más específica, evidentemente hay países que tienen más o menos. En Grecia, por ejemplo, respecto a los desempleados totales, esto alcanzaba casi al 70%, 69.7%, ¿no? Y en Grecia el 57%, y también en Bélgica, Portugal, entre 42 y 43%. Entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo, no? Y si nosotros revisamos las estadísticas, es que evidentemente esta sobrepoblación estancada va creciendo en el tiempo, ¿no? La otra forma de existencia de sobrepoblación relativa ahora, que es muy común, ¿no? Es esto que Marx conocía como sobrepoblación fluctuante, ¿no? Con la flexibilización laboral, ¿no? Con la derrota histórica de la clase obrera, porque la caída de los estados obreros en la URSS y todo eso y su entorno es una derrota histórica muy grande, muy importante, que hasta ahora, digamos, la secuela la seguimos arrastrando, ¿no? Se ha perdido mucho. Yo ahora veo a las generaciones nuevas y veo que, o sea, no entienden mucho del lenguaje que uno puede hablar, porque este lenguaje expresa también un momento histórico, ¿no? En el que evidentemente la clase trabajadora tenía mucha influencia ideológica y había construido una teoría para tomar el cielo por asalto, ¿no? Eso ahora lo hemos perdido. El neoliberalismo creo que es el peor daño que ha hecho para los pobres, para los oprimidos, ¿no? Entonces, en este sentido, la sobrepoblación fluctuante, ¿no? Como les iba diciendo, haciendo este paréntesis, es la que más existe gracias a la flexibilización laboral, que es una manifestación de la pérdida de fuerza de la propia clase obrera, ¿no? Y existe pues en distintas formas y se expande de distinta manera, ¿no? Una forma, digamos, en la que aparece en las estadísticas como trabajo temporal, ¿no? Son estos trabajos en los que se va y se viene por tiempos, por días, y en las plataformas por horas. O sea, el proletariado fluctúa entre situación, digamos, mistificadamente, porque dicen que no son asalariados, pero evidentemente entre estar bajo la dependencia de un patrón y quedarse sin ella de manera más o menos permanente, ¿no? Entonces, hay algunos datos, y yo me he centrado un poco en los países centrales. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrar es, ¿no?, ver cómo en esos países donde supuestamente fue grande el estado del bienestar, tuvieron las mejores condiciones de trabajo, tiempo completo, etcétera, 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 ¿no? Hay altos, importantes porcentajes, por ejemplo, de trabajo temporal, ¿no? En países como Francia, Suiza, Holanda, que podemos considerar los países relativamente, o sea, más desarrollados capitalísticamente, ¿no? Hay un promedio del 13% de trabajo temporal, y en España ni se diga. Yo creo que en las estadísticas resalta por este caso, para el 2020 tenía el 24% del empleo dependiente era de tipo temporal, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos en nuestros países eso de sobra. Los que hacemos investigación vemos de manera continua, ¿no? Como por ejemplo hay gente que se asalaría en una fábrica por un tiempo, está 3 meses y luego vuelve a trabajar en alguna tiendita que tiene o en algún puesto y vuelve. Y de manera continua su situación es de fluctuancia. Ahora, con las plataformas, como les decía, esto ha alcanzado niveles también deleterios, ¿no? Estas condiciones, digamos, de flexibilidad son tan altas. ¿Y qué es? O sea, en términos, digamos, de relacionar el trabajo temporal, según las estadísticas, está más asociado a la informalidad y a la precariedad. El trabajo de las plataformas está más asociado a la precariedad, a la informalidad, de acuerdo a las estadísticas que se muestran, ¿no? Y bueno, los niveles salariales pueden mostrar eso. También hay estudios de la OIT, ¿no?, que evidentemente en muchos casos estos ingresos de los trabajadores de plataformas no son suficientes para cubrir las necesidades básicas, ¿no? En países como África, por ejemplo, el 42% de los trabajadores tienen esta situación, en Asia y el Pacífico el 24%, y en países incluso como de Norteamérica y Europa, de acuerdo a estos estudios de la OIT para el 2019, esto llega hasta cerca del 17%, ¿no? Y bueno, 5 minutitos. Tengo 5 minutos más, perfecto. Entonces, he dado, digamos, las formas en las cuales existe ahora
si ustedes quieren, estas condiciones, este ejército industrial de reserva donde se expande las condiciones y de reproducción precarias de la fuerza de trabajo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Si nos pasamos ya, digamos, de la descripción a hacer un análisis más interior, más profundo. ¿Qué nos está mostrando el capitalismo? Nosotros hemos tenido en América Latina siempre un sector que ha vivido en el subempleo, en la precariedad, pero esto se está generalizando, algo que decía la compañera que me precedía, ¿no? Se está generalizando, ¿y qué nos está mostrando esto? En términos macros, estoy hablando siempre, ¿no? De que la relación salarial como forma de reproducción de la fuerza de trabajo se está negando a sí misma, al mismo tiempo que el trabajo como fuente generador de valor. Es decir, el alto desarrollo de las fuerzas productivas están negando eso, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta necesidad de acceder a medios de subsistencia, pues entra en contradicción con esta negación. Una gran masa de personas tienen un acceso a medias, un acceso precario a medios de subsistencia, directos, indirectos, diferidos, como quieran ustedes, ¿no? Cada vez más grande, ¿no ve? Y esto es manifestación de esa contradicción, ¿no? En este sentido, o sea, ya para ir terminando, ¿qué es lo que se tiene que proponer a los trabajadores desde el mundo académico, desde lo que nosotros vemos y hacemos e investigamos? O sea, que sigamos luchando por volver a las normas del pasado, digamos, o sea, las que fueron de hace 800 años, discúlpenme, no, ¿qué es lo progresivo? ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? No, y sin esa visión que eurocentrista, nada, porque si hablamos, digamos, de cómo se han diseminado las relaciones sociales, la precariedad les ha llegado al centro, a través de las plataformas los trabajadores se pueden organizar, tienen situaciones similares en muchos sentidos, esa visión dualista hay que irla a través de la investigación, se va mostrando que se va disolviendo. Entonces la lucha, ¿por qué tiene que ser? A mí me parece, ¿no ven?, que la lucha tiene que ir en el sentido de captar justamente para estas poblaciones pobres, oprimidas, de trabajadores fluctuantes, de trabajadores precarios, esa gran capacidad de producción de riqueza social que tiene ahora el capitalismo. Y eso, empiezan a aparecer propuestas. Habría que verlas, ¿no? Por ejemplo, para mí es interesante reflexionar, es posible que esté equivocada, pero la pongo también como una propuesta de discusión, esto de la renta universal. ¿Por qué? Porque es una consigna transitoria que moviliza a los desempleados, a los subempleados. Todos tenemos derecho a participar de esa capacidad de riqueza. Eso nos va a permitir ir en el sentido de transformar realmente esta sociedad. Muchas gracias. Gracias, Tania. Muy bueno porque terminaste con preguntas y algunas cuestiones también para seguir reflexionando. Bueno, ustedes saben que a las 11 terminamos esta sesión, pero la vamos a extender por cuestiones de debate, porque es lo más interesante de todo esto. Y ya después de las charlas nos sumamos los que seguimos en esta sesión. Así que bueno, pues para empezar, que voy a dar la palabra, digamos, a todos los compañeros y compañeras. Estuvieron muy buenas las exposiciones. Realmente hay muchísimas cosas como para seguir trabajando, más que nada en las cuestiones como planteaba Betsabe de los aspectos de operacionalización en relación a las cuestiones de la precariedad, que todos sabemos que bueno, ese es un viaje de ida, en cierto momento se puede volver muy divertido o muy dramático, ¿no? Al momento de tratar de no solamente definir, sino cómo lo estamos midiendo, y eso también nos ayuda o no, nos zambulle en una situación donde empezamos a leer un montón de autores y autoras que están trabajando esos temas y tratamos de encontrarle alguna respuesta que sea superadora, pero al mismo tiempo, además de todos estos debates, lo que viene a plantear Tania es algo muy interesante, que es hasta dónde nosotros estamos viendo esto también en términos, digamos, si se quiere, societales, como
como recién estuvo comentando, ¿no? Esta idea de que la relación salarial se está negando a sí misma, qué está pasando en ese sentido, y qué se tiene que proponer, qué tenemos que proponer también como personas vinculadas un poco a estos estudios, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué queremos? ¿Volver a la norma o no? ¿Cómo? ¿De qué forma? Yo qué sé. Bueno, cuestiones del estilo, me parece que fueron exposiciones muy, muy buenas, muy lindas. Así que bueno, aquí van las preguntas o las inquietudes y los comentarios de los compañeros. Tratemos de charlar y participar. Que quiera participar o levanta la mano o la mano virtual o hace alguna seña o directamente prende el micrófono y ahí nos organiza. Juan. Vamos, me toca abrir los comentarios. Me sumo a lo de Fran, muy buenas ambas exposiciones para empezar a pensar estas cosas por la mañana, que son cosas que entiendo que en general, más allá de a qué nos dediquemos cada uno en lo que definimos que escribimos en un artículo restringido en 20 páginas, está todo el tiempo dando vueltas estas ideas y estos conflictos que uno consigo mismo no termina de zanjar. Imagínate en un grupo donde hay 20, 30 personas discutiendo. Yo quería retomar como un par de cuestiones que estaban en la presentación inicial de Betsabe y que Tania también retomó, y son más que nada dudas, preguntas para volcar al grupo. Recuerdo que en una de las primeras reuniones de esta red se había planteado hacer estos espacios como para empezar a caminar, encontrar definiciones compartidas, ¿no? Empezar a limar esta balcanización de los estudios del trabajo y tratar de avanzar en, bueno, esto Betsabe en su trabajo, en su presentación lo mostraba muy bien. Hay tantas definiciones como estudiosos del mercado de trabajo y eso nos niega la posibilidad de intervenir de una manera un poco más provechosa que los que, obviamente, desde el mainstream, desde los organismos internacionales, tienen el apoyo más grave, y entonces, bueno, lo que ellos dicen es la norma y todos discutimos contra ello y hay que romper. La primera cuestión que yo quiero plantear es una duda. Yo tengo mi respuesta, pero lo planteo como duda, honestamente, porque no lo tengo cerrado, es esta cuestión de pensar diferente la informalidad o la precariedad, ese es otro tema, entre el norte y el sur global. ¿No? Tania lo planteaba, y yo estoy de acuerdo con lo que planteaba ella, en términos de, bueno, lo que estamos hablando es de un trabajador que se ve obligado a vender la fuerza de trabajo porque no tiene otra forma de subsistencia, y que las condiciones en las que la vende no le permiten reproducir su vida, sus atributos productivos y su familia. Ahí uno tiene una definición de precariedad, que es la que a mí me gusta, que es general para el capitalismo, que no distingue entre el norte y el sur global, sino que distingue en términos de grados. ¿Sí? Hay ciertos trabajadores en el norte y ciertos trabajadores en el sur que están protegidos, otros no, en diferentes grados, en diferentes dimensiones, en términos de su jornada de trabajo, su vida, su salud, su seguridad social, etc. Entonces me parece que hay mucho de la deriva de la literatura sobre el mercado de trabajo que ha ido empezando a buscar, no, bueno, yo digo desde acá que en realidad son formas específicas de la forma de acumulación nacional que hacen que cierta forma de precariedad exista más en ciertos lugares y no en otros. Parece que si nos ponemos de acuerdo, no necesariamente los términos que yo digo, pero si nos ponemos de acuerdo que hay una definición general, orgánica del modo de producción capitalista que determina quién es precario y quién no, es un gran paso adelante. Entonces las otras no serían diferentes formas de existencia, sino simplemente particularidades nacionales. Después hay una segunda cuestión que es cómo nos preguntamos o cómo entendemos este proceso donde el subdesarrollo o la periferia siempre ha tenido mayores grados de precariedad, en los términos que lo que dije recién, y cómo entendemos que en el norte, en el centro, en los países desarrollados, ha ido reapareciendo lo que en su momento el norte nos decía, si se desarrollan, desaparece. ¿No? ¿Y de dónde surge esto?
Esto obviamente tiene algo que ver con la etapa del capitalismo a nivel global, que hace competir mercados de trabajo entre sí, no solo al interior de cada país. Entonces hay diversas instituciones, la fuga de los capitales, bla, 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 etcétera, que podemos poner. Y por último, sobre eso se agrega toda esta batería de estudios sobre la economía digital y cómo eso está separando inclusive al interior de los mercados nacionales a través de la telemigración más segmentos de la fuerza de trabajo. Ahora bien, todo este camino, que es una definición general, una definición específica del norte y el sur y una definición específica del momento histórico que nos toca, me parece que hay una cuestión, y Tania y Betsabé lo marcaban muy bien, que hay que romper con esta idea de una nostalgia del estado de bienestar que en América Latina nunca existió y nunca podría existir, y plantearles a los trabajadores como solución, mirar para atrás en la historia a algo que nunca conocieron y no ven. Sobre todo a los trabajadores jóvenes, que si en América Latina nunca existió el estado de bienestar, no tienen la más mínima idea de qué le estás hablando. Entonces no solo no podés entender lo que pasa, sino que no tenés ninguna herramienta política para movilizar a los trabajadores. Entonces vuelvo al principio, si la idea es que tenemos que conseguir una forma de vida digna para todos los trabajadores, no importa dónde vivan, asegurando su vida, su ingreso, su vivienda, su salud y su vejez, bueno, ahí tenés un programa político que tendrá diferentes formas dependiendo de dónde está cada clase obrera y cada segmento de la clase obrera y cada género y cada sexo y cada orientación sexual en términos del momento actual. Pero es para adelante y no para atrás. En ese sentido me parece que más allá de las respuestas que nos demos cada uno y en consenso de cada una de estas preguntas, ahí está el programa. El que decía Tania, che, ¿qué le proponemos desde la academia a los trabajadores? Bueno, si hacemos este caminito y lo hacemos en conjunto y nos ponemos de acuerdo, bueno, ahí está. Y cada uno en su país, en su trabajo, en su esfera particular, aportará evidencia sobre qué le está pasando a cada segmento en particular, pero bajo una lógica general de entender el proceso. Y en eso, y con esto cierro, es donde le tenemos que salir a explicar a los del norte. Muchachos, ustedes vivían en la burbuja. Ustedes pensaban que el estado del bienestar era el fin de la historia. El capitalismo funciona como lo vivimos nosotros, no como ustedes. Y ahora, como el capital se llevó los trabajos de sus países, les apareció a ustedes. No inventen nuevas categorías. Sigan trabajando desde los que lo vieron desde primera vez y aportan más a esto, y dejen de inventar cosas. Cierro. Ahí vamos con el eslogan de campaña para el programa intergaláctico. Bueno, vamos con Livia, que levantó la mano. Ay, yo cortito quería pedir disculpas, me confundí con la hora. Pensé que No, yo ustedes quería tenían decir una hora menos. eso. ¿Será que no hacemos hablar a Claudia ya que llegó? Perdón. Yo dije, tengo 40 minutos todavía para conectarme, revisé la hora y dije, no, empezó hace 1 hora y media. Pero igual no hubiera podido porque estaba en clase. Pero eso, no sé si alcanzo a poner o si no asumo mi, mi pérdida temporal-espacial. No. Está bueno que exponga. Yo creo que para no salir con este debate y retomando el aporte de Juan, podemos terminar un poco el debate, o sea, seguimos, y en la sesión que viene te podríamos incorporar. No sé si están de acuerdo Livia y Dustin, que están en la próxima sesión. Súper. Okay. No, yo solamente quería decir dos cosas. Uno, yo creo que ustedes están hablando de un norte global que yo no conozco, y yo soy italiana. Así que hasta me molesta un poco, porque decir que la precariedad empezó después del 2008, cuando es desde los años 60 que hablamos de precariedad en Italia. Yo estaba en las manifestaciones en 77 con los precarios, 77 en Roma. ¿De qué están hablando? Que el trabajo nunca más será el trabajo asalariado, seguro, que garantice derecho. Creo que cualquier persona en un país de Europa lo tiene absolutamente claro. Lo van a contar a los portugueses que ganan 3 euros por hora cuando ganan bien. No sé de qué están hablando. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa que me parece que lo importante es pensar, como estaban diciendo,
¿qué hacemos con esto? La precariedad es una realidad en el norte, en el sur, así como el trabajo, el problema del trabajo es una realidad. No hay trabajo para todo el mundo. No hay. No hay. No hay como darle vuelta a la cosa. No hay trabajo para todo el mundo. Entonces, por el otro lado, me parece que, y Tania esto un poco lo decía, y yo no creo que el papel es de nosotros investigadores que le vamos a decir a los trabajadores que tienen que hacer. El problema es, para mí no hay conquista política y conquistas sociales si no hay lucha. Si la lucha siempre se ha organizado alrededor de la idea, la lucha de clase, la conciencia de clase, y hoy esta cosa de la lucha de clase, de la conciencia de clase, no funciona, ¿de dónde van a salir las luchas y de dónde van a salir las conquistas? Si no hay una clase, un sujeto de estas luchas, un sujeto colectivo. Porque lo que estamos asistiendo en cualquier lugar es una atomización máxima de la lucha y una enorme dificultad. Ahora en Francia parece que lo han logrado, encontrar algún tipo de alianza, vamos a ver cuánto le dura, pero algún tipo de articulación entre diferentes luchas. Pero aquí en Brasil, cuando hemos intentado juntarnos, se fue a la mierda la cosa. Así que me parece que el tema es un poco esto, no es tanto que nosotros tenemos que decir, pero cómo se organiza esta cosa que de toda manera es centrada en la vida de la gente, que es cómo se gana la vida, en una realidad de absoluta precariedad y de absoluta atomización de las cuestiones, que sea en el sur, en el norte, en las periferias, en el centro. No hay nadie que junte a la gente, no hay un tejido social que junte a la gente, porque el trabajo no junta a la gente, y la gente siempre se juntó en el trabajo. No creo que hay otro lugar para juntarse que no tenga que ver de alguna manera con el trabajo, en la forma de vida del trabajo. Es esto. Gracias, Livia. Betsabe tiene la mano levantada. Sí, bueno, no sé si el comentario de Livia inicial tenía que ver conmigo, con que yo proponía de que la precariedad aparece ahora. Pero bueno, más allá de eso, solo quería aclarar de que, claro, yo hago una revisión de las propuestas, las críticas a las propuestas que el mainstream hace sobre precariedad laboral, y yo le pongo desde el norte global, y bueno, no hice lo que no pude agregar fue, por el tiempo, una revisión como de la evolución histórica del concepto de precariedad y cómo también eso se asocia con el fenómeno de la precariedad propiamente tal. Porque hay muchas investigaciones, o sea, no muchas, sino que hay bastantes investigaciones de la historiografía laboral nueva. Precisamente hay una italiana que quiero como tu coterránea, que me gusta muchísimo. Ella se llama Eloisa Betti, ella es historiadora, y Eloisa Betti hace una revisión muy, muy exhaustiva sobre cómo va evolucionando el concepto de precariedad laboral, y también cómo esto va asociado a el redescubrir la precariedad laboral desde la historiografía, es decir, cómo la historia va levantando cosas que estaban invisibilizadas. Yo creo que tú das en el clavo cuando efectivamente la precariedad existía desde antes. Y, y es solo que, claro, mi revisión tiene que ver con el mainstream, ¿no? Como quienes estudian, han estudiado, quienes son los que hacen estos estudios del trabajo han tenido otra propuesta, ¿no? Como Robert Castell, que ya lo mencionaba al inicio, ¿no? A él hay que ir a decirle como, se te olvidó que los 30 años fueron solo 30 años y había una serie de cosas que no están. Pero creo que la evidencia, y creo que eso también, porque también está la construcción como del discurso de que en América Latina somos informales. Entonces, como somos informales, como que, y siempre lo hemos sido, yo creo que desde lo que yo puedo leer como del mainstream, ¿no? No hay mayor problematización como de las complejidades, estas nuevas formas de trabajo,
como la precariedad de antes quizás no es la misma que ahora. Y yo creo que un poco ese es nuestro rol en la región, creo yo también, como ir, y que es un debate que tengo conmigo misma también, o sea, que no lo alcancé a plantear, pero era esto de avanzar hacia una operacionalización, hacia una definición general, o avanzar hacia las especificidades de la precariedad y de cómo medir la precariedad en los diferentes escenarios. Como que creo que un debate que quizás podríamos también tener, no sé si ahora o más tarde, sobre ese tema. O sea, tengo preguntas tan específicas como ¿qué hacer? ¿Un índice o una tipología de precariedad, por ejemplo? Preguntas así como por lo que he investigado. Entonces, bueno, eso. No me Gracias. estaba peleando contigo, me estaba peleando con Juan. A ver, Sí, sí, yo me di cuenta, ¿eh? No quise no, contestar, pero puedo, he levantado la mano, puedo Sí, comentar. Tania. Bien, y justamente entre lo que menciona Livia y decía Juan, yo creo que ahí hay que tener, hay que precisar algunas cosas. Hay pues, como parte del aparato ideológico de los opresores y explotadores, un conocimiento oficial y una lectura oficial sobre la realidad. Y es lo que se difunde por todo lado. A ver. Entonces, yo creo que los intelectuales comprometidos no les vamos a ir ni tener la pretensión de irles a decir a los trabajadores lo que van a hacer. Para eso hay que militar y hay que trabajar en las calles, ¿no? No solamente ser académico. Pero yo creo que los que tenemos compromiso en la academia, humildemente, podemos transmitir una lectura diferente de lo que pasa, ¿no? Es la historia de Gramsci, los intelectuales orgánicos, ¿no? Que es también una forma de compromiso y de, puede decirse, digamos, de trabajar lado a lado con los trabajadores, ¿no? Y ahora cada vez más, yo creo, porque los mismos intelectuales estamos siendo, en otras épocas no pasaba eso, estamos siendo, digamos, sometidos a condiciones precarias de trabajo, ¿no? Entonces cada vez nos vamos pareciendo más en ese sentido. Y yo creo que eso es lo importante. Por lo que dice Livia, yo creo que nos precisa algunas cosas, pero Juan también nos convoca a algo que yo creo que es importante, ¿no? Y hay que fusionar y ponernos en cada lugar y ver que tenemos un papel importante. Justamente, yo creo que hay algo que define en el marxismo y en las frases de los marxistas militantes como Lenin, ¿no? Hay que conocer para transformar. Nosotros tenemos la posibilidad, el tiempo para reflexionar sobre cómo funciona el capitalismo. Los obreros lo viven y a partir de eso establecen sus consignas, sus luchas. Pero nosotros tenemos la capacidad de explicar y comprender. Yo creo que es importante tener en cuenta eso y poder transmitir una lectura alternativa a la de los opresores y los explotadores. Es mi posición, nunca he separado mi trabajo científico de mi militancia. Gracias, Tania. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer algún comentario más. Tasten. Saludo a todos, a todas. Sí, también me pasó lo mismo que Claudia. Tuvimos un cambio de hora hace unos días y nos desajustó de la sincronización con el resto del capitalismo. Así que, por eso, latinoamericano. Así que estamos en una hora eh, adelante, no sé, o atrás, en realidad. Bueno, me sumo al reconocimiento a ambas ponencias, al trabajo que viene haciendo Betsabe. Es una entrada igual interesante porque hay un flujo también muy amplio, muy
polifónico también, del que el Juan también ha dado cuenta. Entonces, tratar de envasar, por decirlo de alguna manera, y comprimir y sintetizar, obviamente, una discusión de esas características en una presentación es bien difícil. Entonces, se agradece también el tono también de la presentación, porque alcancé a ver la última parte, pero tiene un sentido también pedagógico, que hace como se agradece también ese trabajo y muestra también una madurez en la continuidad del trabajo de Betsabe. Eh, que también vale la pena también reconocerlo, porque van visualizando como los trayectos, como bien decía Francisco, también uno va de ida, viene de vuelta en esto, entonces va así como pululando dentro de ese marco de definiciones entre operaciones cuantitativas, elementos cualitativos, teoría, etc. Y, y la propuesta, obviamente, de Tania, que siempre se agradece porque te manda un balde también de realidad, como de ubicación también, dentro de un marco de coordenadas que en definitiva son las del capitalismo, que son en las que nos movemos globalmente, y nos permite también mirar esto obviamente más como un síntoma, como una manifestación móvil, localizada, situada, etcétera, pero nos da ese marco de referencia, ese paraguas también para entender el proceso global en el que estamos. Así que más allá de las definiciones norte-sur, que creo que involucran toda una discusión en relación al mismo concepto de centro-periferia, que también obedece a otra discusión que también puede ser pensada desde el mismo mundo del trabajo. Eh, Creo que igual hay un interés, ¿no?, por tener esta como meta observación más general de dónde vamos a mirar la precariedad. No sé si pasa por operaciones como tipo índice, lo que estamos viendo, o tipo tipología, ¿no? Sino más bien tal vez como cuáles son los elementos o las relaciones que dan forma a que se exprese o se reproduzcan las formas de trabajo precario. Y ahí es donde hay algo que se ha destacado, que es la historia, que es una coordenada disciplinaria que aquí no la tendemos a ver mucho, pero Tania la ha esbozado, pero también la esboza desde un marxismo, a mi parecer, un marxismo que también tiene una connotación muy dual, en el sentido de que se mueve en una dimensión como global o hegemónica y una dimensión latinoamericanicista, por decirlo de alguna forma. Entonces, en América Latina yo creo que esa es tal vez una pregunta para Tania, o sea, como, ¿cuál sería la mirada con la que deberíamos visualizar este campo muy global del capitalismo orgánico, como lo llamó también Juan, en un sentido latinoamericano, más que tal vez específicamente en la discusión centro-periferia, norte-sur? Yo creo que por ahí tal vez hay un lugar de locación bien interesante. No me quiero extender mucho en las preguntas, pero a Betsabe yo le preguntaría, en definitiva, si ella, con el proceso en el que está en este momento, digamos, que obviamente después puede cambiar, etcétera, ¿cómo ve que, por ejemplo, este encuadre en el que ha llegado de las intersecciones, que también es un tema que yo iba a tratar en mi presentación, que tal vez así no tengo que presentar, no, pero si las intersecciones o las interseccionalidades colaboran, ¿de qué manera colaboran en este sentido? O sea, más allá de una categoría analítica mainstream, nos permite algún nivel más analítico, más específico, para poder dar cuenta de estos sujetos. Y ahí vuelvo a Livia, porque Livia dice, ¿cuál es el sujeto también? O sea, o sea, por lo menos en Chile no hay una clase trabajadora, obrera, pelo en el pecho, masculina, musculosa, como se imaginaba o tensionada desde la aristocracia obrera en América Latina anteriormente. Entonces eso ya no está. Entonces, ¿cuál es el sujeto también en esa situación? Eso me gustaría como conocer un poco cómo lo van visualizando. Eso. Bueno, disculpen, creo que la reflexión de Gasten ha derivado en dos preguntas, ¿no? Y una de las preocupaciones creo que es que yo responda qué es lo específico
de la precariedad en América Latina, ¿no? Y para poder responder eso tendríamos que ver desde mi tradición qué es lo específico del desarrollo capitalista en América Latina, ¿no? Y, qué es lo diferente y lo específico. Yo creo que en ese sentido voy a dar una respuesta, por supuesto que no es mía, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos también la tradición marxista en América Latina, que ha sido desarrollada por la Escuela de la Dependencia, ¿no? Una tradición que también se la ha echado al olvido, a los trastos, y que es las generaciones nuevas, al menos en las universidades que yo enseño, no conocen mucho, ¿no? Entonces, sin embargo, hay aportes muy importantes, ¿no? Yo me voy a centrar en uno porque no tenemos tan poco tiempo para más. Y yo creo que es el aporte de Rui Mauro Marini sobre el término de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de los mecanismos y de las formas a través de las cuales el capitalismo en los países periféricos reproducen esta sobreexplotación. Y en dos sentidos. Uno, porque esa concepción de Rui Mauro Marini, y esto es lo potencial en términos metodológicos, es que se introduce dentro de la concepción de la totalidad. Es decir, como decía Lidia, no podemos ver el mundo así en parcelas, sino que ahora toditos nos estamos volviendo precarios. Pero seguramente las mediaciones a través de las cuales se van dando estos cambios cualitativos en el capitalismo son diversas en los países con mayor desarrollo relativo y en los países con menor desarrollo relativo, que yo prefiero llamar hasta ahora centro-periferia, por la forma en la que entiendo que se distribuye y se acumula el excedente y se distribuye además, ¿no? Pero bueno, eso es en términos ya más económicos. Pero yo creo que los que estudiamos o queremos estudiar estas condiciones de precariedad, de reproducción de las sociedades y de los trabajadores, tenemos que centrarnos o retomar la tradición, en primer lugar, de los aportes de la gran teoría de la dependencia. Yo no estoy de acuerdo con toda, ¿no ve? Como todos nosotros, pero yo creo que fue la única teoría con la que el centro, que siempre se cree la muerte, ¿no ve?, se puso a debatir y nos dio un lugar en la academia, un verdadero lugar de debate horizontal. Y lo hemos dejado de lado. Y el concepto de sobreexplotación y cómo funciona la sobreexplotación, cuáles son los mecanismos de exacción, donde juegan un papel, pues toda esta sobrepoblación convertida en informal. Yo tampoco estoy de acuerdo con el término informal porque es muy institucionalista y normativa para definir, pero digamos todos estos que se reproducen bajo formas no capitalistas, pero subsumidos al capital, ¿no? El otro concepto interesante que se debe de introducir en el análisis también es el de la subsunción, ¿no? Pero yo creo que para ver lo específico de lo latinoamericano hay que retomar esta corriente, hay que considerar este concepto de la sobreexplotación y ver en qué forma existe ahora, ¿sí? Es decir, cómo existe ahora esa sobreexplotación en la era digital del capitalismo, ¿sí? ¿Cómo existe ahora con trabajos empíricos la informalidad, entre comillas? ¿Cómo existe ahora? ¿Es la misma de la época de Rui Mauro Marini? No creo. Él nos dejó algunos tópicos y nos dijo algo que está sucediendo evidentemente, ¿no? La concentración del conocimiento, por ejemplo, de los patentes y de todo el potencial, digamos, intelectual de lo que Marx llamó la inteligencia colectiva, ¿no? Centrada en los grandes monopolios en los países centrales, ¿no? Y cada vez con mayores restricciones, que no se pueden expandir, que no podemos nosotros disponer de eso, que nos generan grandes desigualdades, grandes diferencias y grandes desventajas en los mercados, ¿no?
pero que también llega, pero cómo llega, cómo es utilizada por esta población, por esta sobrepoblación relativa. Yo creo que es por ese camino que me atrevería a decir que retomando estos grandes aportes, nosotros podemos ir interpretando y explicando lo específico que existe en nuestra historia y que por supuesto es importante hacer, porque solo se puede actuar en el lugar, ¿no? No podemos actuar desde la abstracción y desde lo general, sino desde lo específico. Eso me atrevería a decir respecto de la pregunta de edad. Bueno, la pregunta que me hace Dustin es súper profunda. Yo creo que una pregunta como de qué sentido tiene la interseccionalidad y la precariedad es como para hacer una tesis doctoral sobre eso. Otra. Yo como estoy muy pegada con el tema en este momento de mi como decía, ¿no? Como de trayectoria de pensar la precariedad, y estoy muy en el de medirla, el cómo la medimos, ya sea en un caso chiquitito, como es mi caso, que es el sector público, de un país específico que es Chile, a cómo medirla o generar como propuestas que nos permitan comparar, ¿no? Entonces, yo voy a compartir muy rápido la propuesta que tenía puesta. No sé si se ve la operacionalización, que es un cuadrito al que le vengo dando unas vueltas. Es un cuadrito sobre, a ver, no es exhaustivo, pero son las que yo creo que son como propuestas que son diversas de diferentes territorios, por lo tanto tendríamos ahí algo de la interseccionalidad, ¿no? De cómo se miden ¿Podrías diferentes ampliar, territorios. Betsabé? Perdón, ¿podrías ampliar un poco porque no se ve, o yo no veo nada por lo A menos? ver, vamos a ver. Uy. No sé si se ve ahí más, o lo puedo cambiar a presentar, a ver. ¿Se cambió a presentar? ¿En grande? ¿O no Sí, saca? No. sí. Sí, Sí, se cambió a Sí, solo que gracias. se vea esa PPT. Vale, vale. La estoy trabajando todavía, pero como quiero escribir algo sobre esto, pero todavía no lo he podido completar. Pero cuando Dustin me hace la pregunta por la interseccionalidad, que es una crítica que yo propongo a la forma de definición y medición, yo estoy en el momento de pensar cómo la interseccionalidad, esa crítica, la podemos llevar a esta operacionalización. Y yo veo que hay cosas en las que son bastante comunes. Aquí comparten, por ejemplo, su color, aquellas dimensiones o como, claro, dimensiones o componentes que son más o menos similares. Pero lo que me pasa es que aquí digo, ¿y cómo yo aquí reflejo la interseccionalidad? Quizás ustedes me pueden ayudar a pensarlo, porque yo pensaba, bueno, si hablamos de tres grandes opresiones, desde la teoría de la opresión, entonces sería la raza, entonces cómo la raza opera de diferentes maneras en cada una de estas dimensiones. O sea, esto sería teóricamente decir, bueno, pensemos eso. ¿Cómo medimos eso, por ejemplo? Entonces, luego, ¿cómo medimos? Bueno, el tema del sexo o género también puede ser medido, es mucho más común, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo el desafío en el sector público que es difícil medir el estatus migratorio. Ese es algo dentro de la interseccionalidad que también se está incorporando en el debate, ¿no? Se incorpora en el debate como uno de los factores importantes. Integrar el estatus. Entonces, yo pienso, ¿cómo mido el estatus migratorio? ¿Cómo afecta el estatus migratorio a la antigüedad laboral, al turno? Y me pasa que en el sector público, en particular, es un sector, el de Chile al menos, es muy poco permeable al estatus migratorio. O no hay registro también de eso. Por ejemplo, tenemos a mucha gente a honorario, como estos falsos autónomos, que también pueden ser de otras nacionalidades, pero no está ese registro. Entonces, yo más que tener una reflexión, Dustin, tengo como complejidades, te invito a ayudarme a pensar esta complejidad, ¿no? Ya podemos llegar a un acuerdo de ciertas dimensiones que hay que medir para poder, digamos, dar cuenta de la precariedad. Ahora, ¿de qué manera esa medición es interseccional? Mire eso. Y entonces acá en el último punto puse el chat GPT. No sé si han conocido lo que está pasando con el chat GPT,
esta tecnología de inteligencia artificial. ¿Por qué lo agregué? Lo agregué solamente porque es como lo que hace es revisar un poco todo lo que hay y te da una propuesta. Entonces, en virtud de todo lo que hay, no es tan lejos de lo que ya se ha propuesto un poco, ¿no? Entonces, matices más, menos, dimensiones más, dimensiones menos. El tema es que parece ser que ya el debate no fuera a nivel de la operacionalización, o quizás también lo sigue siendo, sino que cómo esta operacionalización sí va a tomar toda esta complejidad que nosotros estamos aportándole teóricamente a la precariedad laboral. Eso. No sé, son mis reflexiones. No tengo respuestas más, lo siento. Puedo hacer una pregunta a Betsabe. ¿Para qué quieren medir la precariedad? O sea, ¿para qué poner los indicadores? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué les En resulta concreto, en mi caso, sí, no sé si la pregunta es más larga o es por no, qué quiero es medirla. claro, o sea, ¿por qué quieren medir? ¿Desde qué enfoque teórico se está situando? Que es importante porque lo que yo veo, o sea, además veo la concepción detrás de este cuadro, y es posible que me esté equivocando. Una concepción que es posible que yo la vea, que lo que quiere, o sea, es como el recolector de papas. Ya que me conoce, yo soy un poco dura. Y me gusta también que me den palos cuando las cosas, porque eso es lo que finalmente hace crecer, ¿no ve? No somos admiradores mutuos, ¿sí? Si me dan palo, entonces yo también crezco. Entonces, yo lo veo y es posible que me equivoque, ¿sabe? Por eso les pregunto. Como que yo agarro, y bueno, yo creo que es muy complejo, y entonces agarro B, agarro C, agarro D, agarro E, y si se da cuenta, cuando usted me pone esto al frente, yo no le puedo decir nada, porque no sé si es exhaustivo, si es completo, si es preciso, porque no tiene, o sea, no me ha mostrado antes bajo qué concepción está haciendo esto, ¿no? O sea, me muestra así, me pone una sumatoria de elementos, me dice que es muy complejo, evidentemente la realidad es eso, pero yo en ese sentido le pregunto, Betsabe, con mucho respeto, ¿ya? O sea, Sí. ¿cuál Vale, es cuál es la importancia dentro de su trabajo, la que ocupa? Ya, en concreto, para mí la importancia de medir la precariedad, no solo de teorizarla, sino que creo que nos aporta, en mi caso en particular, la posibilidad de generar una línea de base para proponer luego políticas de cambio en mi país, ¿vale? Porque yo he sido dirigente sindical y luego he apoyado luego cuando me tuve que retirar de eso, apoyando a las dirigencias sindicales para poder, tú que hablas de apoyar, ¿no? Apoyar a las dirigencias sindicales, el movimiento de trabajadoras y trabajadores. Y cuando queríamos instalar propuestas, lo primero que nos hacían, la primera pregunta que nos hacían en el legislativo era, bueno, pero ¿y cuántos son los trabajadores precarios del Estado? Dime cuánto, porque quiero saber cuánto me va a costar hacer una reforma. Entonces, mi investigación es muy una investigación militante en ese sentido, como desde esa experiencia propia y de mi gente cercana, de aportar para medir no solamente cuántas personas son las que están en empleos precarizados en el Estado, sino que para luego eso proponer, hacer propuestas, ¿no? Pero yo lo que he comprendido en este tiempo, y seguro tengo que seguir meditándolo, es que no basta solo con saber cuántos somos, sino que hay una diversidad y una complejidad muy importante en el Estado. Y entonces, esta propuesta que yo puse ahora de operacionalización son las tradicionales y son en general de lo que se ha llamado como dimensiones objetivas de la precariedad. No toma la subjetividad, que también es una limitante. Entonces, también ahí hay otro desafío, como de cómo vamos a medir la precariedad laboral también. Pero bueno, por eso insistía. Yo creo que mi aporte de hoy es más en relación a preguntar también sobre el tema de la medición. Para mí concretamente tiene que ver con eso,
con poder tener números que me permitan darle esos instrumentos a dirigentes sindicales para que puedan generar políticas o proponer políticas. Eso. Muchas gracias por tu respuesta, Isabel. Ya, entonces ya es algo yo veo así una concepción bien positivista, ¿no? O sea, bien cuantificadora, pero, o sea, yo seguramente desde tu experiencia esto es muy importante y es lo que hay que respetar, ¿no? Pero una sugerencia tal vez, o sea, también desde mi experiencia, porque tú estás pidiendo algunas sugerencias para avanzar en tu trabajo de tesis doctoral. Como tú eres dirigente sindical, has vivido con los trabajadores, un enfoque sociohistórico no te hubiera parecido más interesante, es decir, que desde la vivencia de los trabajadores justamente tú definas lo que es precario para ellos, ¿no? Quienes se sienten y viven la precariedad y a partir de eso poder hacer una propuesta para el Estado y donde esa medición sea complementaria, sea simplemente operativa y para poder entregar algo al Estado. Pero, o sea, yo creo que es importante un enfoque de esa naturaleza porque es el enfoque que moviliza a la gente, ¿no? Una perspectiva más sociohistórica, ¿no? O combinar esas dos perspectivas. Bueno, eso es lo que me permito, digamos, sugerir, ¿no? O sea, desde fuera, porque... Sí, Tania, lo agradezco muchísimo. Creo que la intención de generar una medición, una propuesta de medición de la precariedad en el Estado chileno, cuantitativa, sí, sin duda, hubiera sido muy buena complementarla con un trabajo cualitativo, con técnicas como para poder rescatar los discursos de las trabajadoras y trabajadores. Y estaba dentro de mi propuesta, pero la pandemia no me lo permitió. Entonces, usted lo sabe muy bien porque ahí creo que pudimos conocernos, de hecho. Pero era un desafío para lo que sigue para adelante. Y sí, la perspectiva sociohistórica me parece relevante. Creo que también es parte de lo que hay, pero no lo presenté hoy, sino que es lo que, por ejemplo, aporta bueno, Eloisa Beatty, que delante la mencioné a ella como historiadora. Ella y otras personas han hecho revisiones sociohistóricas de la precariedad laboral. Y claro, he construido como un capítulo sobre eso, pero hoy día no lo podía presentar. Pero me hace mucho sentido lo que tú mencionas, así que gracias. Chicos, yo voy a la otra sala porque ahora empezaría la otra sesión. Entonces, voy a la otra sala a ver si hay alguien para traerlos acá o nos vamos todos a la otra sala y seguimos ahí, porque nada, cuando lo armé así como separado todo. ¿Qué quieren? ¿Nos quedamos todos acá o nos vamos a la otra sala? Es como, ¿No es te como si nos conviene pasamos irte? como si nos pasamos al bar de al lado, una cosa así. ¿No? Nos vamos al aula. Este ya cerró. Lo que Yo creo que vamos pienso al bar es del que lado, porque la gente puede llegar al otro. Si sí, hay, exacto, mejor nos movemos. Ajá. si hay vino para servir, vámonos al otro. Si no, nos quedemos. Bueno, vamos al otro porque seguimos con la otra sesión, pero mientras hay unos comentarios, antes de cerrar esta sala, hay unos comentarios muy copados que hizo Mariana sobre los trabajos de Nicolás Diana Menéndez. Después, no sé, Mariana, si querés comentarle mejor a Betsabe eso. Otro, Gonzalo con Guadarrama, Walde y López, que hacen ese trabajo que también está bueno. Y después Euge dijo, Andrea Pujol y Inés Gutiérrez de Córdoba tienen trabajo sobre precariedad de perspectiva cualitativa y todas esas cuestiones. Datazos. Bueno, nos vamos a la otra. Y otro comentario de Livia, que está muy bueno también, que estaría bueno si en algún momento escribís o contás algo sobre la reforma de trabajo que se hizo en España, sobre todo con lo que parece ser un acuerdo tripartito para acabar con el trabajo a tiempo determinado. Mirá que... Bueno, nos vamos a la otra sala y seguimos por ahí.